escrituras conmigo. Y la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, discúlpeme, el 13 fue el que miramos la semana pasada, no el 12, me disculpo. Es el 14 el que vemos ahora. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ese es el versículo que vamos a cubrir hoy. Pero para poder entrar bien en el contexto de lo que nos habla este versículo, leamos hasta el versículo 17, si le parece, hermanos. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Ahora, ¿quién los llamó? Dios. Recuerde que usted está respondiendo al llamamiento de Cristo, hermanos, que es a la salvación, a la vida eterna. Dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto lo estaremos viendo la semana que entra, solamente quiero entrar en el contexto bien. Versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Interesante esa escritura. Pero antes de mirar esos versículos, volvamos al versículo 14. Como hijos obedientes. Ahora, está recalcando esto Pedro, diciendo como hijos. Como hijos. Somos hijos de Dios, hermanos. Ahora, no somos hijos en descendencia o naturales, como podríamos decirlo, hermanos. Más bien somos hijos adoptivos. Pero como hijos adoptivos tenemos la misma herencia que tienen los hijos naturales. Ahora, en el original encontramos que los hijos son el pueblo hebreo. Pero Dios cerró el corazón del pueblo hebreo para abrir, hermanos, el espacio para que toda persona en todo el mundo tenga salvación y vida eterna a través de Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, a través de Cristo, usted y yo venimos a ser hechos hijos de Dios, hermanos, adoptivos por Cristo Jesús, pero con las mismas bendiciones y la misma herencia. Si el pueblo de Dios es bendecido, usted es bendecido. Amén, amados. Ahora, como toda bendición viene sometida, viene sujeta, hermanos, a ciertos parámetros, ciertos requerimientos. Entre ellos está esto, hermano, que si somos hijos, también tenemos responsabilidades. Somos bendecidos, pero la bendición viene con responsabilidad. Y por eso dice, como hijos obedientes. O sea, si eres hijo, Dios te considera como un hijo, pero no un hijo desobediente, sino un hijo obediente, porque eres bendecido. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora bien, entremos rápidamente a la palabra obediencia, a ver si podemos mirar la otra parte, que es la ignorancia, los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pero hablemos primero de la obediencia. Obediencia, hermanos, el significado que tiene es esto: dar oído para luego someterse. Otra vez, dar oído para luego someterse. ¿Por qué anticipadamente en el versículo anterior habla del entendimiento? La semana pasada les dije, si no hay conocimiento, si no hay un intelecto, si no hay un estudio, si no hay una absorber el conocimiento, hermanos, entonces vamos a fracasar como creyentes. Porque el conocimiento es necesario. Necesitamos conocer a Dios en su esencia, en su santidad, en su voluntad, en sus propósitos. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, obediencia significa primeramente dar ¿qué? Oído. Por eso es que habló anticipadamente de ¿qué, hermanos? De el entendimiento. Damos oído para que luego que por el oído entre la enseñanza, entre el conocimiento que procesamos. Se recuerda que hablamos de procesar pensamientos, ideas, y luego alimentar el corazón.
Entonces viene un sometimiento. Ahora, aquí viene una pregunta en medio de todo esto. ¿Qué honra más a un padre o a una madre? La obediencia, no las cualidades del muchacho, no las cualidades de la jovencita, sino la obediencia es la que honra más. Y el Señor Jesús dio un ejemplo de aquel hijo que se le dijo, ve a hacer cierto trabajo, dijo iré, pero no fue. Y el otro dijo, no voy, pero al último dijo, reflexionando, tengo que ir, y fue. ¿Quién honró más? El que fue, no el que dijo. Eso es muy fácil decir, pero hermanos, obediencia es oír para luego someterse. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, si quiere abrirlo y tiene la rapidez para hacerlo, lo hace. Efesios 6, 1 al 3, la palabra de Dios dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces el versículo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo se honra a papá y a mamá? Con obediencia. Usted como padre de familia sabe eso, ¿verdad que sí? Deshonramos a nuestros padres cuando fuimos desobedientes. Luego Colosenses 3:20 también vuelve a decir, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces el agrado de Dios está en que el pueblo sea obediente. Por eso es que Pedro está sujetando, está conectando, está poniendo en similitud la obediencia con la santidad. No puede haber santidad si no hay obediencia. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, yo creo que el ejemplo más claro que podemos encontrar en la Biblia, precisamente sobre la obediencia, es el ejemplo de Saúl, hermano. Y yo quisiera leer con usted la porción cuando Saúl desobedece las órdenes de Samuel. ¿Se recuerda de la historia de Amalek? ¿Verdad que sí? Los que leen la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar un poco esta historia para entender lo que estamos hablando. Primera de Samuel, sí puede abrirlo, lo abre, hermanos, en sus Biblias. Primera de Samuel capítulo 15, y vaya conmigo al versículo 10. Ya se le había dado la orden a Saúl, qué es lo que tenía que hacer. Ahora, hay algo que sucede cuando hay desobediencia. En la desobediencia siempre hay necedad. En la desobediencia siempre hay, hermanos, victimización. En la desobediencia siempre se busca a quién culpar. En la desobediencia no se toman responsabilidades. ¿Aló? Vamos a leer. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Dejó de andar en mis caminos, es lo que quiso decir aquí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Voy al versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de delante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, observe esto, porque vamos a hablar de la desobediencia. Observe esto. Todavía no le dice nada a Samuel y ya Saúl está diciendo, obedecí a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la reacción del necio desobediente? Todavía no se le ha dicho nada. Todavía no se le ha preguntado cómo te fue en la batalla. ¿Cumpliste lo que Dios dijo que tenías que cumplir? No se le ha dicho nada. Y él rápidamente está interviniendo, él rápidamente está tratando de adelantarse, de anticiparse, diciendo yo he cumplido la palabra de Jehová, engañándose a sí mismo. Hay algo que tenemos que nosotros siempre tener muy, pero muy, muy presente en nuestro pensamiento, hermanos. Dios
Dios resuelve las faltas y el pecado. Hay solución para ello. Cristo perdona toda falta, todo pecado en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo, a salvar, a sanar, a restaurar, a levantar, a buscar lo que se había perdido, hermano. Pero el requerimiento que hay por parte de los seres humanos es que tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la confesión del pecado. Y no solamente con la confesión, hermano, pero con la humillación, con la aceptación. El problema que tuvo Saúl es que nunca aceptó que se había equivocado o que había sido desobediente. Eso se le llama orgullo, arrogancia. Y ese es el más grande problema que el ser humano tiene, hermano. Que el ser humano no acepta, no concluye que verdaderamente necesita un Salvador, porque su ego no se lo permite. Porque si necesita un Salvador quiere decir que está perdido. Si está perdido quiere decir que hay una razón por qué está perdido. Y la razón por qué está perdido es porque ha pecado delante de Dios y necesita el perdón. Pero aceptar que yo fallé, aceptar que necesito restauración. El ego. ¿Me están siguiendo? Ahora, ahí está Saúl de esta manera. Pero sigamos la lectura, ¿sí? Vaya conmigo, hermanos, ahí al versículo 14 donde nos quedamos, ¿sí? Samuel entonces dijo, aquí viene una especie de reacción de Samuel, pero con cierto enojo, hasta un poco irónico, ¿verdad? La respuesta. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. O sea, lo está confrontando. Si obedeciste al pie de la letra lo que Dios dijo que tenías que hacer, ¿por qué vienes con un montón de animales? ¿Sí? Le digo que es un poco irónico la manera en que está respondiendo, ¿no? Hay ironía ahí, pero lo está haciendo para ver si reflexiona. Ahora, no hay reflexión en él, porque observe, hermano, la reacción del desobediente. Estamos hablando obediencia, desobediencia, ¿eh? Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mire cómo se irresponsabiliza de todo. Yo no sé si hay alguien aquí de esta manera, pero yo creo que sí ha de haber uno que otro que no se responsabiliza de sus actos. ¿Ah? Siempre son las víctimas. ¿Quién es el rey? Saúl. Y el pueblo se somete a lo que el rey dice, lo que el rey dicta. Si el rey dice, me le corta la cabeza al rey Amalek, córtesela. Punto. Nadie cuestiona. Ahora él está llegando y su defensa ante la ironía de Samuel es la siguiente. Bueno, el pueblo perdonó. ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde está tu responsabilidad? Y es muy similar, hermano, esta reacción a veces a la necedad que en ocasiones cargamos usted y yo. Nos irresponsabilizamos porque hay cierta necedad. Si queremos ser bendecidos, lo primero que hay que hacer es responsabilizarnos de nuestros actos, de lo que somos, de lo que hacemos. Si hemos fallado, pedir perdón. Si hemos robado, restaurar. Si hemos hecho algún daño, reparar. Responsabilizarse. Porque Dios lo hubiera entendido y Samuel lo hubiera entendido si Saúl se arrodilla en forma de humillación y dice: me equivoqué, perdónenme, debí haber actuado como lo que era un rey y debí haber hecho lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Pero no, comenzamos a responsabilizar a otras personas. Ese es el error. Tenga cuidado con esa actitud.
Porque esa actitud Dios la discierne. Y por eso es que en la vida a veces no se alcanzan las bendiciones, porque somos hijos de Dios bendecidos, porque hay promesa de Dios para nosotros. Vuelvo a repetir, si la cuestión es el pecado, solución hay. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. O sea, solución hay. Pero lo que no hay solución es para la arrogancia, para el egoísmo, para esa actitud equívoca de responder. Dice, no solamente responsabiliza al pueblo, pero dice, para sacrificarlas a Jehová, tú. ¿Se da cuenta? No dijo para sacrificarla a nuestro Dios. Es a tu Dios. Ahora, ¿por qué? Porque si iba a traer un sacrificio que venía manchado de desobediencia, no iba a ser apto. Que le caiga el 20, ¿eh? O sea, no puedes traer una ofrenda manchada de desobediencia. Entonces le dice, es tu Dios, es tu ofrenda, tú dásela a Dios. Porque el necio muy profundamente en su conciencia y en su intelecto sabe que está mal. Pero de adentro hacia afuera no se atreve a sacar la realidad. Y se esconde detrás de una, o nosotros le llamamos excusa. Digan amén todos los irresponsables. Santo Dios, qué bueno está esto, ¿verdad que sí? Obediencia. Si vamos a hablar de santidad, tenemos que hablar de obediencia. Obediencia. Por eso Pedro anticipa obediencia. Y el mejor ejemplo de desobediencia es Saúl. Entonces, no, es para que le des ofrenda a tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahora, en lo demás lo destruimos, ahí sí se incluye él. No sé si captura el texto, hermano. ¿Sí? En todo se irresponsabiliza, se quita la carga, ¿no? Dice, es que el pueblo, es que la ofrenda, es que tu Dios. Pero ya cuando dice, en lo demás, todos le echamos ganas. Ya se incluyó, ¿no? Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Porque Saúl empezó bien, hermano. No, Saúl empezó bien, como usted, pues. No se crea. No se crea. Empezamos bien. Es como los Gálatas, pues. Mejor le tiramos. Hay que quitarnos de la responsabilidad y se la echamos a otro, ¿no? Como los Gálatas, pues. Empezaron bien. Saúl empezó bien. Mire, era un hombre, hermanos, de cierta calidad, carácter. ¿Dónde mostró su carácter? Le voy a decir cuándo. Cuando fue presentado por rey y hubo gente que lo maltrató y gente que habló mal de él, pero dice que él no le dio importancia. Ahí mostró carácter. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Que tarde que temprano el orgullo te va a atrapar si no lo entregas al Señor. No se enojen, siento tensión. Aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de
Ahora, aquí no habla del tono ni la forma en que respondió, pero yo estoy seguro que lo interrumpió y reaccionó. Porque el necio desobediente e irresponsable tiene la tendencia a buscar defender lo indefendible. No sé si me está. Y a querer ganar un argumento. El necio argumenta. Estoy leyendo un muy buen libro, hermanos, que habla sobre las virtudes perdidas. Y estaba reflexionando en una de ellas que dice, una de las virtudes que se ha perdido es el silencio. Porque usamos palabras para todo, para exaltar, para subajar, para defender, para ganar un argumento, para todo. Y usas mucha palabrería que no tiene sentido y que nada más dañan y nada más traen desorden, porque no has aprendido a oír. El que habla bien es aquel que sabe escuchar. Si no oyes, no puedes hablar. A veces es mejor oír, y para oír hay que guardar. Porque ahí pudo haber una reflexión. Ahí pudo haber tratado el Espíritu Santo con él. ¿Por qué? Porque Saúl tenía todavía el Espíritu Santo. Si se hubiera callado, pero él responde, reacciona. Hermano, cálmese, bájele 2 rayitas y cállese. Guarde silencio, sea paciente, espere, escuche, discierna, entienda, y el Espíritu Santo le va a dar la palabra adecuada, sazonada, para resolver cualquier dificultad, cualquier problema. Argumentos en la casa, con el matrimonio, con los hijos, con los padres, situaciones en el trabajo. A veces es mejor oír que reaccionar con palabras. ¿Por qué están tan enojados? Bueno, volvamos acá, sí, por favor. ¿Dónde me quedé? Discúlpeme. En el 20, ¿no? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo, ¿qué hace en el argumento? Vuelve otra vez a culpar a alguien más. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Tú? O sea que, no, el que se sube a su mula no hay quien lo baje. ¿Cuántas veces te has subido a la mula y no hay quien te baje de ahí? No, necio, aferrado. No, es que, así tiene que ser. Porque yo digo, por mis pistolas, por mi apellido, porque soy de Chihuahua. Déjeme terminar esto, sí. Samuel le dijo, aquí viene, porque aquí es donde los quería llevar. Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Esta es, y se lo hizo en forma de pregunta, porque las preguntas son las buenas, hermanos. ¿Sabe? Mire, cuando estén en algún argumento o algún pleito, haga las preguntas correctas, no declaraciones, preguntas. Declaraciones son, pues, enójate. Pregunta es, ¿por qué te enojaste? Y cuando le respondan el por qué, le van a dar mucha información que usted va a procesar. No me creen. Se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como que obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y vea esa porción. Y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Se debió haber detenido Saúl. Yo no dudo, hermanos, yo no dudo que sí haya oído lo que se le dijo, pero no le puso atención a los detalles. Cuando Dios habla, Dios es cuidadoso de decirnos la forma, la manera, su voluntad, sus propósitos. Y si nosotros fallamos por ignorantes. Por eso es que habla de la ignorancia. Porque no tener un conocimiento total de lo que se debe de hacer, podemos hacer las cosas a medias. Y por eso es que tenemos tanto creyente a medias. Porque no hay una atención completa y total a las instrucciones. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Entonces, no solamente es obedecer, pero es prestar atención. Volviendo al significado de obediencia en el Nuevo Testamento, es dar oído para luego someterse. Escuchamos para luego entrar en un sometimiento. Y eso es lo que Dios esperaba de Saúl. Pero Saúl ignoró lo que Dios le dijo que tenía que hacer y entró en rebelión. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dos palabras importantes aquí, que son ¿qué, hermanos? Rebelión y obstinación. Porque en algún momento todos fuimos rebeldes, pero cuando fuimos confrontados con la verdad de Cristo Jesús, la verdad nos quebrantó, nos humilló y cambiamos. Pero la obstinación es el no aceptar aun cuando ya fuiste confrontado con una verdad. ¿Y qué es lo que se hace? Se formula y se construye nuestra propia verdad. Una verdad a medias que satisfaga una conciencia cauterizada. Déjese lo pongo en ejemplo. Cuando el diablo le habló a Eva, digan amén las mujeres, le dijo una verdad, pero no se la dijo completa, se la dijo a medias. Le dijo, ciertamente el día que comas, como Dios serás. ¿Se recuerda? Aún Cristo llegó a mencionar diciendo, ¿no te he dicho que somos como dioses? Que cuando la gente lo malinterpreta, cree que es Dios, pero no se refería a eso, sino a la potestad, la autoridad que Dios ha investido sobre los seres humanos. No sé si me están siguiendo, hermanos. Entonces, serás como Dios, pero no le dio el pleno entendimiento lo que significaba llegar a ser, que era el conocimiento ya no solamente del bien, pero la diferencia que ahora era el mal. Y cuando conoció el mal, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Y se avergonzaron. Obstinación. La rebelión da como lugar a ser obstinado. Y la obstinación tiene que ver con un aferramiento a algo que no es bueno y que no es prudente, que trae dolor, que trae aguijón, que trae cáncer, que trae mal a la vida, porque no proviene de Dios. Ay, cada vez se pone más pesado esto, hermano. Sí, se sintió muy pesado la semana pasada y ahora se está sintiendo más pesado todavía. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque cuando desechamos la palabra de Dios, estamos desechando sus bendiciones también. Se desechan los privilegios, se desecha la herencia, porque la herencia de un padre a hijo está en la palabra que el padre le dio.
¿Me están siguiendo, amados? Entonces volvamos ahora sí, ya los voy a soltar ya, porque yo sé que ya hay mucha tensión aquí. Entonces volviendo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, donde no hay rebelión, donde no hay obstinación, donde somos hijos que escuchamos y nos sometemos. Entonces dice: no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que los deseos permanecen, pero con los cuales tenemos una lucha continua para quitar todo lo que alimenta la carne, para alimentar lo que es del espíritu. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿por qué antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora no lo podemos hacer? Porque ya sabemos. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿qué hicimos? Oímos, escuchamos, aprendimos, llenamos de conocimiento nuestro entendimiento para ponerlo por práctica. Ahora, déjeme terminar con este versículo. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Para poder conjugar todo, para poder conectarlo todo, hermano. Necesitamos conectarlo bien. Entonces, como hijos obedientes, como hijos de Dios obedientes, que escuchamos y nos sometemos, no nos conformamos a los deseos que hay en nosotros, que antes practicábamos porque estábamos en la ignorancia. Ahora, vaya conmigo a Primera de Timoteo 1:12, donde dice, Pablo hablándole a Timoteo, diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay algo muy interesante aquí, hermano, que una vez que entra el conocimiento y no hay cambio, es obstinación. Y la obstinación es peor que la idolatría. Entonces, una vez que entra el conocimiento y sabemos lo que se tiene que hacer, entonces se procede al arrepentimiento, al cambio y al abandono de ciertas costumbres que a Dios no le agradan, que heredamos de la ignorancia. Ya no hay excusa. Se lo voy a poner de otra manera. Ahora sí, con esto lo voy a aterrizar. Ahí le va. Tuve un amigo, se sentó conmigo, después de haberlo evangelizado por tanto tiempo y haberle hablado de Cristo. Un día vino a la iglesia, después volvió a sus andadas, nunca se bautizó, nunca hizo la declaración de fe, pero un día me detuvo y me dijo: Javier, me dice, necesito hablar contigo. ¿Por qué? Me dijo. Le dije: ¿por qué? Dice: porque cuando yo estaba en mi pueblo, yo vivía una vida tranquila. Dice: yo hacía lo que me venía en gana. Bebíamos, nos alcoholizábamos, parrandas, de todos los males que tú puedas saber. Y ahora no lo puedo hacer igual. Lo hago, pero batallo. Y me preguntó por qué. Yo le dije: porque escuchaste el evangelio. Porque el evangelio es conocimiento. Y una vez que sabes que Cristo salva y sana y lo rechazas, ya no es por ignorancia, ahora es por necedad. Y ya no hay excusa. Porque mucha gente me ha cuestionado y mucha gente ha cuestionado a los que les predicamos el evangelio. ¿Y qué pasa con aquellos que no escucharon? Su propia moral es su propia justicia. Porque así dice Romanos, que serán juzgados porque ellos mismos, porque hay una moral, porque hay un intelecto que Dios ha puesto en cada ser humano. Pero aquellos que ya escucharon el evangelio y todavía lo rechazan, hijo, no quiero decir esto, pero es una realidad. El infierno está más caliente todavía. Déjeme acabar aquí ya, porque ya estoy.
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se puso en la lista de enfrente, hermano. Nadie más pecador que yo, dijo Pablo. Ve, no se trata de que si qué tan malo fuiste, si masticabas fierro y escupías balas, no. No, lo que se trata aquí es proceder a un arrepentimiento y a un cambio genuino cuando Cristo te llama. Amén. Entonces, como hijos amados, somos obedientes y no nos conformamos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra, porque ahora hay un conocimiento de Dios. ¿Les cayó el 20? Ahí se lo dejo para que lo medite.